Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Se están Bien. uniendo bastantes colegas. María Eugenia, esto es una sesión que está pensada desde la Asociación Argentina de Alergia en conjunto con el Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia, porque desde la asociación hemos creado hace un tiempo la Semana de la Alergia Alimentaria, que es una enfermedad que preocupa a muchos, que hay una gran prevalencia, decimos los médicos, que es decir, que hay mucha gente que la padece, y por eso queríamos saber, quería hablar con vos. María Eugenia es parte del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia y es especialista en la alergia alimentaria. Entonces queríamos tener este duplex con vos a través de Instagram para que nos instruyas un poco sobre la alergia alimentaria. Primero, quiero que nos cuentes, que nos definas como con términos simples, porque acuérdate que nos están viendo tanto varios colegas que veo que se unen como pacientes. Entonces quisiera que nos defines qué es la alergia alimentaria. Sí, buenas noches a todos. Primero quiero comentar que esta es la tercera semana, es el tercer año consecutivo de la alergia alimentaria argentina, y la idea surgió y es la que tenemos presente para tomar conciencia, para concientizar a todos, a los médicos, a todo el personal de salud, a la población en general, de esta patología que es la alergia alimentaria, que se puede presentar de diferentes maneras, ahora lo vamos a ver, para ver si podemos, en realidad lo que queremos es prevenir el desarrollo de las alergias alimentarias, pero en el caso de que estas ya estén presentes, poder diagnosticarlas, o sea, conocerlas para así poder pensarlas, diagnosticarlas correctamente y tratarlas correctamente. ¿Qué es la Porque si alergia alimentaria, María Eugenia, antes de que nos todo va a estar bien. adentremos? Sí, bueno, la alergia alimentaria es una reacción adversa a un alimento, donde no todas las personas pueden presentarla, sino que tienen que estar predispuestos genéticamente para presentar una reacción de base inmunológica. Las alergias alimentarias, de acuerdo al mecanismo inmunológico que produce esta alergia, pueden ser inmediatas, se clasifican en inmediatas, que son las mediadas por la inmunoglobulina E, mediadas por IgE, las tardías, que son las no mediadas por la inmunoglobulina E, y las mixtas. Este, todo esto ¿A qué le depende. decís inmediata? ¿A qué le decís Inmediatas, inmediata? se clasifican en inmediatas, son aquellas mediadas por la inmunoglobulina E, que dentro de las 2 horas del contacto con el alimento, ya sea por ingesta, por inhalación, por contacto cutáneo, el paciente presenta los síntomas. Es decir, uno puede tener una alergia alimentaria no solo porque lo coma, sino porque lo toque, lo inhale Por o toque o esté porque cerca. sale en la cocción de un alimento, exacto. Y esas alergias inmediatas, las IgE, ¿Qué es pueden la presentar. IgE? Acláranos a los pacientes La IgE qué es la IgE. es la inmunoglobulina E. Es una inmunoglobulina que aumenta en los procesos alérgicos y en este caso sería específicamente para el alimento en cuestión que le produce esta reacción al paciente. Es decir, que uno tiene que tener, por un lado, la inmunoglobulina E, tiene que tener el antecedente genético y tiene que haber estado en contacto con el alimento. Expuesto previamente a este alimento para tener una IgE específica para ese alimento, para que cuando el paciente lo ingiera o esté en contacto, ya sea cutáneo o por inhalación, desarrolle la reacción, la manifestación clínica. ¿Y Exacto. cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de la alergia alimentaria, la inmediata? De las inmediatas principalmente son manifestaciones cutáneas, urticarias, que son las ronchas en la piel, el angioedema, que es la hinchazón de párpados, de labios, de orejas, el estornudo, pero siempre, o sea, síntomas respiratorios acompañando manifestaciones cutáneas, y la reacción alérgica más severa y más grave, que es la anafilaxia, que es bien IgE mediada y que tiene riesgo para la vida, tiene riesgo de muerte, puede ser ¿Y qué es la fatal. anafilaxia? La anafilaxia es eso, es una reacción alérgica severa ante el contacto con el alergeno al cual el paciente, la sustancia, en este caso el alimento, al cual el paciente es alérgico, y que desarrolla una clínica
que es rápida y cada exposición nueva es más rápida que la anterior y más severa y más grave. Puede o no afectar, generalmente afecta piel y mucosas, pero también afecta la vía respiratoria, con dificultad respiratoria muy importante o con edema de laringe, y manifestaciones también cardiovasculares, con desvanecimiento, síncope, síntomas neurológicos. Y bueno, si no se hace el tratamiento adecuado, en el momento rápido y adecuado, podría llegar a ser fatal. Es rarísimo, pero tenemos que tener en cuenta, lo digo como pediatra y alergoinmunóloga, la principal causa de anafilaxia en pediatría es la alergia a los alimentos. Es por eso que es rarísima, pero tenemos que Hay que tratar tenerla presente. presente. Eso es lo importante, no que nos asustemos, sino que la conozcamos. Que hay algo que Exacto. se llama alergia alimentaria, Ver que actuar, el diagnóstico es clínico, es ver al paciente y saber el antecedente de que estuvo en contacto con algo, generalmente ya se sabe que el paciente es alérgico a ese alimento. y puede pasar que el paciente no refiera que estuvo en contacto. En el caso de que no refiera, bueno, depende de las manifestaciones, la forma de presentarse, pero si estuvo en contacto con un probable alergeno y tiene manifestaciones cutáneas, respiratorias, cardiovasculares, ahí no hay que dudar y hacer el tratamiento adecuado. Que el Es decir, tratamiento adecuado... para. Entonces, como para que nos organicemos. Ya dijimos que son las alergias alimentarias, que es una reacción inmunológica que tiene grados de aparición inmediatas, que son retardadas, y unas mixtas que están mediadas por la inmunoglobulina E, las primeras. Y en esta primera, vos hablaste de un montón de síntomas. ¿Nos podés contar cuáles son los síntomas más frecuentes que aparecen? En las mediadas por Eh, inmunoglobulina E, la ujú, urticaria. La ujú. urticaria es la principal. ¿Y cómo es el grado de severidad de esta urticaria? Las urticarias, en general, cada exposición va empeorando. Es raro que se diagnostique una alergia con una anafilaxia. Generalmente existe el antecedente de haber presentado algo previamente, ya sea un eritema, un edema de labios, le cayó algo de alimento y quedó marcada, o le dieron un beso y quedó marcado el alimento. Siempre hay un antecedente previo. ¿Cuáles son las edades de la vida donde es más frecuente encontrar alergia alimentaria? Las alergias alimentarias pueden ser, como les decía, inmediatas o tardías. En el primer semestre de vida se diagnostican principalmente las no mediadas por inmunoglobulina E. En el segundo semestre, que es cuando el niño ingiere el alimento directamente, a no ser que en el caso de la leche de vaca se lo hayan administrado en los primeros 6 meses, se puede presentar generalmente las alergias, no, perdón, las alergias IgE mediadas se presentan en el segundo semestre de la vida. Es decir, lo más En niños, importante acá en el primer semestre es lo que todos los médicos siempre repetimos, es la lactancia, mantener la lactancia, exacto, cueste la lo que cueste, lactancia, porque es la que menos complicaciones va a traer, ¿no es cierto? exacto, es la lactancia materna exclusiva en lo posible durante 4 a 6 meses y después cuando se comienza a incorporar los alimentos, los semisólidos, mantener la lactancia materna, eso es lo ideal. ¿Y a qué alimentos? Hay un grupo que se llama los grandes 8, que después se hicieron 14. ¿Cuáles son los a los que más podemos echarle la culpa En en nuestro esta? país, en la edad pediátrica, los principales son leche y huevo, leche de vaca y huevo. También soja, trigo y maní. El maní lo estamos viendo cada vez más debido a las costumbres. Antes quizás no consumíamos tanto maní y ahora se consume más y es por eso que estamos observando más alergia al maní. El adulto presenta alergias, bueno, y en general estas alergias alimentarias de la niñez tienden a resolver, un gran porcentaje resuelven, no es para toda la vida. En cambio, en la edad adulta, adolescente, adulto, ya pueden presentar alergia a mariscos, a maní, a frutos secos, a pescados, y estas alergias, hablando de las alergias IgE mediadas, y estas alergias suelen no resolver, o sea, persisten durante el resto de la vida. Perfecto, súper claro. Entonces tenemos las alergias alimentarias, hablamos de que hay una época de aparición, no hay una época de aparición, pueden aparecer en No, cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento a los 6 meses,
donde va a haber un mecanismo que es distinto al de la IgE. ¿Eso nos podrás explicar un poquito más cuál es el mecanismo ese en Sí, la primera? en los primeros 6 meses que les decía que se diagnostican las alergias no IgE mediadas, son aquellos niños que presentan cólicos intensos en todo momento del día, no solamente vespertinos, acompañándose de deposiciones con moco, a veces Es con decir, al irritación. pacientito le duele la panza. Exacto, exacto. Ujú. Presentan irritabilidad, llanto permanente, falta de descanso, lo cual afecta muchísimo, por supuesto, la vida del niño y de la familia. ¿Eh? ¿Y cuándo una madre tiene que pensar que existe esa situación? Tiene que tener por lo menos 2 síntomas o 2 manifestaciones clínicas, no solamente el cólico, es cólico más deposiciones alteradas, cólico más dermatitis atópica, porque también en el primer trimestre Claro. de ¿Qué vida, son deposiciones alteradas? deposiciones alteradas son deposiciones líquidas, van a ser líquidas porque se alimenta por leche materna o artificial, pero Que haga deposiciones, caca acuosa. exacto, acuosa, bien Ujú. acuosa y con moco. El moco, juntando el pañal y separándolo, se observa bien el moco y es una caca brillosa. O bien pueden presentar lo que se llaman estrías de sangre, que serían hilitos de sangre o puntitos de sangre roja rutilante. ¿Y esta sangre roja va a determinar algún grado de severidad de la alergia o va a ser No, un cuadro dentro del en mismo general cuadro? son proctocolitis alérgica, cuyo tratamiento es la exclusión durante un La tiempo exclusión de... del alimento en cuestión, que generalmente es la leche de vaca, que después si querés vemos el tratamiento, pero se resuelve rápidamente en el primer año de vida, fines del primer año de vida tienden a resolver. Ujú. No son Porque severas. Hay casos de sangrados importantes, eso sí, por supuesto. ujú, En estos casos se deben evaluar bien. ¿Mm? lo que yo no entiendo, te lo explico para que vos te luzcas, un chico que toma teta hasta los 6 meses, ¿puede tener una alergia alimentaria? Claro, son estos chicos son los IG, en general los alérgicos IG mediados, que decía que se diagnosticaban en el segundo semestre de la vida, son aquellos niños que fueron amamantados con una madre que consumía libremente todo, y cuando a los 6 meses le dan un yogur o le dan un biberón, niños que no era necesario, o sea, se amamantaron exclusivamente con el pecho materno, y a los 6 meses le dan algún lácteo, hablando de lácteos, con el huevo puede pasar lo mismo, le dan algo de huevo, y ahí hacen la manifestación clínica. Y ahí es cuando llama la atención. Pero ¿cómo? Dice la mamá. Si yo vivo comiendo, siempre he consumido lácteos y consumo un montón y nunca tuvo síntomas. No, no fue suficiente para producirle síntomas al niño, para que se manifieste de alguna forma, con alguna roncha, pero fue suficiente para sensibilizarlo. O sea, no tenía clínica, no tenía manifestaciones clínicas, pero sí lo sensibilizó. Tenía esa IG específica que hablábamos al principio. Entonces, al tomar contacto con el alimento en cuestión, leche y huevo, hace la reacción. ¿Y qué pasa con esos pacientes que te dicen, yo toda la vida he comido esto, ¿por qué voy a tener alergia a este alimento? ¿Eso puede Eh, pasar? sí, en los niños mayores y en los adultos es fácil el diagnóstico, es más fácil el diagnóstico. Porque, bueno, uno siempre tiene que haber estado, para alergia, siempre tiene que haber estado expuesto previamente, una vez o millones de veces, y después hacer la reacción. En un adulto es más fácil. Comí mariscos y tuve una reacción, comí maní y tuve una reacción, o sea, es fácil hacer el diagnóstico. El problema es cuando son niños pequeños y son niños que están amamantados por una madre que consume una gran variedad de alimentos. Entonces ahí es más difícil poder hacer el diagnóstico. Entonces la dieta de exclusión no solo es para el niño, sino también es para la madre. Exacto. El tratamiento de elección en una alergia alimentaria es, una vez identificado el alimento, hacer la dieta de exclusión. Si Y si está vos mamá, no podés correlacionar con el relato de una paciente o de alguien que te cuenta esto, mirá, yo comí tal cosa o le di tal cosa y se brotó, ¿cómo podemos ayudarnos los médicos a llegar a ese diagnóstico? bueno, hay estudios específicos que se pueden hacer. La clínica, como siempre, es soberana. Con la clínica vamos a poder definir desde cuando estuvo en contacto con el alimento, cuándo fue que se presentó, que tuvo la clínica, las manifestaciones.
Y entonces ahí poder determinar si es dentro de las 2 horas, serían las alergias inmediatas, si son después. Me parece que se le cortó a la doctora. Como médicos especialistas en hacer estudios específicos, para poder confirmar el diagnóstico presuntivo que tenemos. ¿Y cuáles son esos diagnósticos? Me parece que se te cortó. Sí, se cortó. Mira, hay No un sé montón por. de preguntas. Bueno, Ajá. hay un súper especialista acá que pregunta, pero lo vamos a frizar al doctor Cohen por ahora y te las vamos a hacer al final. ¿Me escuchás? ¿Cómo es? Sí, sí, ahí te escucho, te escucho. Entonces, para que no te cortemos a vos, te voy a transmitir las preguntas que me están haciendo acá al final. Bueno, ¿Te parece bien? sí, cuando quieras. Sí, sí. Dale, entonces sigamos. Teníamos los elementos, dijiste, para hacer el diagnóstico más Para allá de la historia clínica de los antecedentes. Exacto. Para las alergias IgE tenemos la posibilidad de hacer dosaje de IgE específica para el alimento sospechoso en forma sérica, o sea, en sangre con un laboratorio, o bien el estudio Es del decir, prick. solo le sacan al paciente sangre y en la sangre miden el nivel de alergia. Sería así. Exacto. Miren, le tenemos que pedir IgE específica para el alimento. Y es importante acá aclarar que en el caso del estudio de la IgE específica, no solamente en el caso de leche y huevo, no solamente podemos pedir, tenemos la posibilidad de pedir la leche y el huevo, o clara y yema en el caso del huevo, sino también podemos pedir las proteínas, porque la alergia es a las proteínas de los alimentos. Y en el caso de la leche tenemos 3 que son las más importantes: alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína, que las podemos pedir, las podemos dosar. Y en el caso del huevo, ovoalbúmina y ovomucoide, de la clara del huevo, que es donde está la mayoría de las proteínas. Y eso es Ujú. importante no solamente para confirmar diagnóstico, sino también evolución de la alergia de ese paciente. Si Muy bien. pensamos que Y va una vez a que resolver pronto, si va a llevarnos más tiempo la resolución del cuadro. Eso en cuanto a la evolución, cuando hablo de evolución. Perfecto. Y una vez que, bueno, no siempre es fácil llegar al diagnóstico causante de la alergia, ¿no es cierto? Pero una vez que hiciste estas pruebas de sangre y vos querés comprobarlo, ¿tenés alguna forma más de ayudarte en el diagnóstico? La prueba Más de allá del análisis. Claro, tenemos la prueba, lo que es la prueba de provocación, que es el estándar de oro, digamos, es repetir la clínica que el paciente presentó dándole nosotros el alimento sospechoso. Obviamente que para las reacciones alérgicas importantes, esto lo tenemos que hacer internados, no lo podemos hacer en forma ambulatoria. Espera, porque tiene un montón de data ahí súper importante que me parece vale la pena aclarar, tanto para los médicos como para los pacientes que nos están escuchando. Hay una prueba que se llama de tolerancia oral, que es el gold standard, vos lo dijiste en español, pero es la prueba que uno tiene de que mayor seguridad que nos va a dar para comprobar cuál es el causante de todo de este cuadro. Exacto. Así es. ¿Cuál es el alimento y el nivel la cantidad de ese alimento que le produce los síntomas al paciente? El umbral sería de reactividad del paciente hacia ese alimento. Sí. Y estas pruebas, ¿cómo se hace así sencillo? Contanos, primero porque Eh, si vos se lo propones a una madre, la madre sale corriendo y se bueno, asusta, y quiero que le expliques estos que no estudios tienen riesgo. Estos estudios se hacen no solamente para confirmar diagnóstico, sino como para dar el alta. Cuando nosotros también sospechamos de que ya resolvió la alergia, hacemos estas pruebas de provocación. Cuando son alergias inmediatas, alergias IgE mediadas, a estos pacientes los internamos y le vamos dando dosis crecientes, cantidades crecientes del alimento, hasta llegar a la dosis total que corresponde para ese alimento, al consumo de ese alimento, y si presenta síntomas antes, obviamente se suspende la prueba, se hace el tratamiento y bueno, ya confirmamos el diagnóstico. En el caso de que seguimos aumentando la dosis y el paciente no presenta ningún tipo de reacción, entonces ahí consideramos que el paciente ha resuelto esa alergia o que no la tenía, digamos, dependiendo Muy del bien. estudio.
hablamos de que hay un análisis de sangre que es sencillo porque se hace una extracción, el paciente se mide, no tiene ningún riesgo, y hablaste de la prueba que es el estándar de oro, que es la prueba de tolerancia oral. ¿Y en el medio hay algo que nos ayude a Y hacer en este el tenemos diagnóstico? el prick test, tenemos los estudios cutáneos que se hacen en el paciente. El prick test o testificación cutánea que se hace en el antebrazo del paciente, que es para dosar IgE específica. Es lo mismo que la IgE en sangre. En realidad no es lo mismo porque la especificidad y la sensibilidad, o sea, es mucho más exacto el prick test, el resultado, y más confiable el resultado del prick test que de la serología. Pero bueno, también depende. Nosotros, bueno, en Buenos Aires hay un laboratorio reconocido que lo dosa correctamente, en otros lugares también, pero no en todos los lugares. Entonces, bueno, si hay un alergista que puede realizarlo, eso sería, en mi opinión, lo ideal. Después también se puede presentar las alergias alimentarias como dermatitis atópica, algo dije, y aquellas dermatitis atópicas que no resuelven con un tratamiento adecuado, tenemos que ¿Qué es la pensar en dermatitis atópica, María la Eugenia? dermatitis atópica. Es un eczema, es una reacción en la piel, que es mixta. Cuando hablamos de la clasificación inmediatas, tardías o mixtas, esta es mixta. O sea, un mecanismo mediado por la inmunoglobulina E y no mediado por la inmunoglobulina E. Y ahí podemos hacer estudios, y en algunos, cuando hay algunas manifestaciones digestivas, algunos trastornos digestivos, también está la posibilidad de hacer el test de parche con alimentos. Es otro estudio cutáneo que nos ayuda para el diagnóstico. Es un pacientito, una madre te cuenta que el hijo tiene eczema, como vos dijiste, o la paciente te cuenta que se brota en determinadas zonas. ¿Tiene alguna disposición esto? ¿Hay algunas zonas de elección para diagnosticar esto, pensar en la dermatitis atópica? Sí, depende de la edad del niño, pero cuando es muy chiquito, bueno, suelen presentar una dermatitis seborreica importante en el cuero cabelludo, entre las cejas, en los párpados, detrás de las orejas, en las zonas de extensión de los brazos, en O las sea, zonas, el codo y la rodilla. digamos, de los brazos o de las piernas, a diferencia del adolescente y del adulto que presenta más en la zona de flexión, o sea, en el codo y detrás de las rodillas. En esos chicos que tienen esa piel reseca, que les pica muchísimo, es una dermatitis atópica y tenemos que pensar, y el dermatólogo lo trata correctamente y no mejora, tenemos que pensar que puede haber un alimento. Y el principal alimento que afecta, que está presente en las dermatitis atópicas es el huevo. Primero pensamos en el huevo, luego pensamos en la leche, a diferencia de las manifestaciones cutáneas o digestivas que más frecuentemente es la leche. Bueno, súper interesante lo que nos contabas, hay un montón de gente que nos está siguiendo, hay muchas preguntas, pero vamos a un poco, como tenemos 30 minutos nada más, quisiera que nos cuente cuál es el tratamiento de la alergia alimentaria, qué tiene que hacer un paciente. El tratamiento de elección es la exclusión, es la evitación, es la eliminación del alimento en cuestión en la dieta del paciente y de la madre si está amamantando. Este, Acá te voy a es, hacer una pregunta, mira que hace el doctor Kuan, que justo está atina a lo que vos decís. Dice, ¿la madre lactante debe suspender los lácteos? La madre lactante, o sea, si el niño se ha sensibilizado a través de la madre, si la madre continúa consumiendo este alimento, va a continuar la sensibilización. La idea es que el sistema inmune se olvide de esta alergia y por lo tanto el niño no tiene que recibir ese antígeno, ese alimento. Cuando vos decís lácteos, ¿todos los lácteos son los mismos? Sí, leche y todos los derivados lácteos. Queso, o sea, ante una dieta de exclusión de leche, es exclusión de la leche fluida, del queso, de la crema de leche, de la manteca, de las galletitas o los productos que puedan contener, que contienen leche, o que Entonces puedan. eso también estaría bueno, ¿no? Que lo digamos, que los padres tienen que aprender a leer las etiquetas de los Exacto. alimentos, ¿no? Que es Por una medida suerte preventiva. tenemos la ley de etiquetado, que desde octubre del 2017 la tenemos, y bueno, ahí tiene la obligación las empresas de rotular lo positivo, o sea, contiene o puede contener, en el caso de que no puedan asegurar que no contiene, pero siempre está rotulado, etiquetado lo positivo. Y de Y aquellos siempre, alimentos y siempre dice leche en la etiqueta o puede tener algún sinónimo. tendría que decir leche.
lo que la ley dice es que tiene que decir el término leche. Antes, cuando no teníamos esta ley, había palabras similares, caseinatos, lactatos, había hasta siglas y números que correspondían a leche. Pero bueno, por la ley esta tienen que poner la palabra leche. Pueden poner, a veces dicen derivados lácteos, pero bueno, es claro. Y después otra cosa que siempre tenemos miedo los médicos es de empezar a introducir precozmente los alimentos cuando uno ha determinado una alergia alimentaria. ¿Cuál es el consejo que hay ahora actualmente con respecto a eso? Bueno, primero la lactancia materna es Ujú. fundamental para lograr una buena tolerancia. Lactancia materna sostenida durante 4 a 6 meses y si se puede más, mejor. La introducción de los alimentos semisólidos no tiene que ser anterior a los 4 meses, ni tampoco mucho después de los 6 meses. Entre los 4 y los 6 meses hay una ventana de oportunidades para que así todos aquellos alimentos que el niño ingiere los tolere correctamente, pero no cualquier alimento. Los alimentos que deben incorporarse como o sea, como siempre, como los pediatras hemos indicado siempre a los niños en qué etapa y en qué mes incorporarle. ¿Mm? ¿Sabes que nos hemos olvidado de aclarar que una de las causas que hay de alergia alimentaria es la alteración de la microbiota? Y a mí que me gusta mucho la microbiota, Sos es un importante. especialista, así que comentalo vos si querés. Pero Bueno, sí, no, no, te es lo dejo fundamental. que me parece que es fundamental que de estas medidas que, de recaudo, que la microbiota se altera por las razones que vos nos vas a contar y que me gustaría que vos nos las cuentes. Una pregunta que siempre los padres me hacen en el consultorio ¿es una moda la alergia alimentaria? Cada vez hay más alergia alimentaria. Conozco en el grupo de amigos de padres, hoy una madre en el consultorio me dice, de 13 parejas que hicimos el curso de preparto, 3 o 4, era muchísimo, tenían alergia alimentaria, era un porcentaje altísimo. Y en realidad hay muchos factores que ayudan a que esta alergia, la incidencia y la prevalencia de la alergia alimentaria esté aumentando día a día. Es por eso lo de, bueno, volvemos a la semana a la concientización de la alergia alimentaria. Y una de las causas, y si no es la más importante, de este aumento de la alergia alimentaria es el cambio en la microbiota intestinal. Es la disbiosis, la alteración en esa flora intestinal, el microbioma intestinal del niño, lo que produce la mayor absorción y la mayor alergia a los alimentos que habitualmente en otros pacientes no producen alergia. ¿Mm? Y ¿Y, esa disbiosis se puede producir ya desde de la forma del nacimiento. y qué es la disbiosis? Primero aclaremos qué es la microbiota, antes Bueno, de a ver, seguir. aclaralo vos. La microbiota es el conjunto de bacterias, parásitos, virus, que colonizan todas las zonas que tienen contacto con la parte externa. Y la zona más estudiada es la zona del tracto gastrointestinal. Lo que antes se llamaba flora bacteriana, que uno reducía a un término casi como de las plantas, que sea que flora bacteriana, hoy el término ha quedado fuera de uso y es la microbiota intestinal y que muchas están muy relacionadas con la parte de alergia alimentaria. ¿Y cuáles son los factores que alteran esa microbiota? ¿Qué le podemos decir a los pacientes que quieren evitar esta situación? Exacto, para prevenir la alergia. Primero el nacimiento, la forma de nacimiento. Lo ideal es un nacimiento parto vaginal. Aquellos niños que nacen por cesárea tienen una microbiota distinta de la piel de la madre o del quirófano, distinta a Es la decir, que de el paso por la vía vaginal, el niño se ayuda va, se va colonizando de las bacterias buenas de las que buenas. ayudan a una microbiota que en teoría va a prevenir las enfermedades en un futuro. No solo la alergia alimentaria, sino varias enfermedades como es el asma, la rinitis, etcétera, etcétera, Exacto. entre todas las que se le pueden echar la culpa a la microbiota. ¿Y Exacto. cuál es la otra que te ocurre Después, bueno, ahora? la toma temprana de una fórmula, hay muchos chicos que ya cuando nacen, en las primeras horas, le dan leche, cucharita, en jeringa, en biberón, porque la madre no le baja la leche y en realidad ahí ya lo están exponiendo a este antígeno extraño. La toma de medicamentos como ser antiácidos, antibióticos. eh, Antibióticos, ¿no? Muy importante porque acá en la Argentina son de venta libre y uno va a la farmacia y dice, dame tal antibiótico
y uno lo toma en forma, lo relaciona con cualquier problema y lo toma, ¿no? No Exacto. nos quedan muchos minutos, María Eugenia, así que te voy a terminar para que no sufras más, te voy a hacer algunas preguntas. Bueno, hay un montón de preguntas, muy clara tu Sí, explicación, bien. te dicen. ¿Es frecuente la colitis en alergia a proteína de la leche? ¿Puede ser de forma temprana y tardía? La proctocolitis, ¿será? ¿Cómo es la pregunta? ¿Es ¿Es frecuente frecuente? la colitis en alergia? Debe ser. ¿Es frecuente la colitis en la alergia a la proteína de la leche? Debe ser Sí, así. sí, es la proctocolitis alérgica, que es la que tiene las estrías, los hilitos de sangre. Sí, es muy frecuente. Bueno, acá Sí. justo Eli se anticipó un poco. ¿Es recomendable el uso de probióticos como Biogaia? Los probióticos, bueno, modulan la microbiota intestinal y son muy útiles, tanto los pro, o sea, los simbióticos. Así que Exacto. sí, sería una ayuda importante. Está discutido para prevención, pero como para tratamiento sí sería lo ideal. Lo ideal yo creo que sería estudiar ese Exactamente. No es que está microbiota. discutido, es que falta que se compruebe. Uno cree que tiene un efecto benéfico, Hay pero muchos todavía estudios los científicos. médicos nos falta tener más medicina basada en la evidencia como para decir esto sí funciona. Después otra pregunta que te dice, ahora hay más alergias alimentarias que antes, vos lo respondiste vos. Hay mayor Eh, incidencia, o sea, hay más casos nuevos, mayor prevalencia porque persisten estos casos, pero no solamente por todo esto que hablamos de los cambios en la microbiota, sino también porque se diagnostican más. Yo creo que también esto ayuda y muchísimo. O sea, el exactamente. conocerla ayuda a diagnosticar y entonces, El bueno, el número va a pensarlo, tanto en el aumentar. médico como en el paciente, ¿no? Puede haber Exacto. IgE específica, negativa y prick to prick positivo. Bueno, no explicamos qué es el prick to prick, si querés El puedes prick to explicarlo. prick es la testificación cutánea, el estudio en la piel del paciente con el alimento fresco. Sí, la sensibilidad y la especificidad, como decía, o sea, son más certeros los estudios cutáneos que los serológicos, los estudios serológicos. Hay otra prueba de Eduardo que dice uso de la prueba de activación de basófilos, seguramente para determinar alergia alimentaria. ¿Tenés una Sí, hay respuesta muchos para hacer estudios un... que nosotros acá, bueno, el test de activación de basófilos no lo utilizamos tanto, el diagnóstico por componentes no tenemos en el país. Hay muchos estudios que, bueno, no los podemos llegar a hacer nosotros Aquí hay una acá. pregunta de una paciente que me parece que siempre te la deben hacer todos los días en tu consultorio. Dice, mi hijo tiene 3 años, no mejora la alergia a la IG, dio positiva, celiaquía negativo, pero intolerante al gluten, pero no crece de altura. Se brota mucho y hace las cacas acuosas desde que nació. Sí, bueno, a ese niño hay que estudiarlo correctamente porque ya está afectado su crecimiento. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de certeza, porque se puede ver afectado, ya 3 años es grandecito, el crecimiento y el desarrollo neurológico puede verse afectado también si uno no llega al diagnóstico adecuado. Y por supuesto, y así la calidad de vida del niño y de toda la familia. Perfecto. ¿Desde qué edad se puede hacer el PRIC? Se puede hacer desde el momento en que uno lo sospecha una alergia. Generalmente a partir de los 3 meses, cuando comienzan a presentarse alergias inmediatas, porque no vamos a hacer un PRIC si la clínica no es compatible. Pero ya a partir de los 3 meses, si el paciente tiene clínica compatible, supongamos que es un niño que está alimentado con pecho materno y la mamá le complementa con una fórmula y ya la ha tomado 2 o 3 veces y en la última oportunidad presentó una urticaria, con 3 meses de edad, porque puede pasar, se le hace el PRIC a ese niño. No hay Bueno, un después, límite de... perfecto, muy claro. Después acá tenemos una que dice, excelente tu explicación, Eugenia. Esta es ese pariente tuyo, seguro, Eugenia. Una fan mía. Mm, María Eugenia, ¿cuánta relación hay entre la dermatitis atópica y la alergia a alimentos? ¿Es muy frecuente? Sí, lo que yo les decía, 1/3 de las dermatitis atópicas moderadas severas que no responden a un tratamiento adecuado, hay una alergia alimentaria seguramente ahí presente. Lo importante acá es trabajar en forma
interdisciplinaria, con el dermatólogo en el caso de la dermatitis atópica, con el gastroenterólogo en el caso de las manifestaciones digestivas, con el neumonólogo si hay manifestaciones respiratorias, con el nutricionista, porque estos niños, como decíamos, se puede ver afectado su crecimiento y su desarrollo, con el psicólogo, porque también se puede ver afectada, digamos, la calidad de Para, vida. te quiero hacer una aclaración, disculpame que te corte así, pero vos sabés que como esta semana la hemos pensado toda como el verdadero sentido de la palabra semana, así que vamos a tener distintas Ah, charlas y mañana Paula va a hablar de la prevención y quizás no nos perfecto. adentremos No tanto, había hora. No como había para hora. no Pero el quitarle, trabajo interdisciplinario es importante es y está fundamental, bueno que se exactamente. digan todas las charlas. Aquí Porque te para el dice el paciente, doctor Cohen que está preguntón, dice, ¿qué cantidad de proteína pasa por la teta? ¿Es sensibilizante o induce tolerancia? 100.000 veces menos en cuanto a la leche, 100.000 veces menos se ha visto que pasa de lo que la madre ingiere, le llega al niño a través de la leche. Pero es suficiente para sensibilizarlo, porque tiene manifestaciones clínicas. Ahora, de la conducta, como les decía, del tratamiento, que es la exclusión, en algunas oportunidades, y eso depende de cada individuo, por eso el tratamiento no es igual y uniforme para todos, depende de cada uno, podemos indicar que el niño o la madre consuma alimentos horneados, porque también se ha visto que este tipo de tratamiento ayuda a desensibilizarlo, hacer que esa alergia la supere más rápido. O sea, no es todo igual y uniforme para los pacientes, es un tratamiento personalizado, tenemos que Es como evaluar cuando cada... uno va al sastre y te hace tu traje, en caso tuyo un vestido a tu medida. Si cada paciente tiene un tratamiento distinto, no todo se puede equiparar, ¿no es cierto? Exacto, Eh, exacto. Después acá pregunta Cintia, si después de 3 semanas de la exclusión no hay mejoría de los signos y síntomas cutáneos, sino empeoramiento del eczema. Después de que le Sí, sacaste 3 semanas el alimento y tiene una peoría, no tiene una mejoría, ¿qué le sí, decís? los cambios en la clínica depende, o sea, puede llevar desde pocas semanas, en las alergias IgE mediada es casi inmediato, es casi rápido. Uno saca el alimento ofensor que produjo la alergia inmediata, la alergia IgE, y mejoran mucho. Las alergias tardías tardan más, hasta 6 semanas, o sea, lo cual es mucho, es un mes y medio. ¿M? Y si es una patología mixta, nos puede llevar más. Y recordemos que la dermatitis atópica, la alergia alimentaria no es la única causa. La dermatitis atópica es multifactorial. La alergia Exactamente, alimentaria puede ser uno de los un factores, factor. pero habría que estudiar otras cosas también. Aquí tengo otra que me parece interesante. Dice, la contaminación cruzada, no hablamos nada de eso. ¿La tienen Bueno, en cuenta en el tratamiento? sí, sí. El tratamiento es la exclusión, la educación. Y ahí en la educación tenemos que identificar al alimento y bueno, y todo el tema del rotulado que decíamos, y tener en cuenta las contaminaciones cruzadas, porque hay la leche de vaca con leche de otros mamíferos, en el caso de los mariscos entre sí, hay muchas reacciones hay muchos alimentos que pueden reaccionar en forma cruzada, la leche con la soja, entonces no solamente vamos a evitar el alimento al cual hicimos diagnóstico, sino también todos los otros asociados que sabemos que tienen reacción cruzada. Y la contaminación, bueno, vos me preguntaste contaminación y yo me fui para reacción cruzada. La contaminación cruzada es muy importante y depende también del umbral de reactividad de ese paciente, o sea, del nivel de alimento que necesita para hacer la manifestación clínica. Lo que siempre les indico a los padres es usar el sentido común. O sea, no vas a usar un cuchillo que cortaste un pedazo de queso para cortar algo de la comida del niño o de la madre que están haciendo la dieta. No, no desesperarse, pero bueno, también depende del cuadro clínico de ese niño. Bueno, estamos a tiempo, María Eugenia. Te agradezco tu colaboración, importantísimo esto para llevar conocimiento y para llevar un poco de tranquilidad también a quienes la padecen y también para que los médicos la pensemos cuando un paciente refiere todos estos síntomas y a veces queda por ahí tapada o el médico no se orienta que la alergia es una enfermedad, la alergia alimentaria es una enfermedad prevalente
que hay variaciones con la edad y que tiene un tratamiento totalmente indicado. Exacto. Aclaremos que estas, sí, lo que vos quieras, No, te dejo. recordemos, perdóname, que un niño que tiene un diagnóstico y hace el tratamiento adecuado, que la exclusión, es un niño sano y puede hacer una vida normal, relativamente normal, pero lo más cercano a lo normal. Así que bueno, ese es la indicación, Mira, el mensaje. te tengo que decir algo acá, mira. ¿Vos crees en lo que dicen excelente, excelente? Acá Karina López, que vos sabés que es la directora del comité, dice que sos excelente representando a al comité de alergia alimentaria. Gracias, gracias. Este besito para Karina. Así que bueno, Besitos a todos. eh, hay una última pregunta que te quiero hacer como para cerrar esto. Vos sabés que estamos viendo una pandemia que todos la padecemos, que es una cosa muy preocupante. ¿Qué tiene que hacer un paciente que tiene alergia alimentaria ante esta pandemia? No bueno, seguir el tratamiento indicado por esa alergia alimentaria, pero quedarse tranquilo en el sentido de que no hay ninguna evidencia científica que los pacientes alérgicos alimentarios tengan mayor riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2 y por lo tanto desarrollar una infección por coronavirus. Así que cumplir con el tratamiento y hacer el lema que después ya van desde la asociación, el lema de la semana mundial de la alergia, que es, bueno, durante el COVID continuar con todos los tratamientos de la alergia, y en este caso de la alergia alimentaria. Bueno, bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Vamos a La- terminar con una plaquita que tenemos desde la asociación, que esta actividad y todas las que realice la Asociación Argentina de Alergia son en reconocimiento a los médicos que están combatiendo esta pandemia, muchos de ellos dejando la vida. Así que vaya nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a todos ellos que en este momento están en la primera línea combatiendo esta pandemia. Así que te mando un beso grande y cuídate y estamos en contacto. Y esta semana les digo a todos los que siguieron hoy esta charla que la sigan, que la mantengan, porque vamos a tener actividad toda la semana. Muy bien, Hasta luego. saludos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos los que participaron.